¿Alguna vez has trabajado de noche, completamente solo? Te juro que hay cosas que solo se ven cuando el sol se oculta. En este video, te voy a contar las historias más aterradoras que me han pasado trabajando de noche. Prepárate, porque lo que vas a escuchar, no lo vas a olvidar fácilmente. Suscríbete si quieres más historias reales que te ericen la piel, y quédate hasta el final. El último relato es el más fuerte de todos. 1. El turno maldito del hospital abandonado. Yo era guardia de seguridad nocturno en un hospital clausurado desde hacía casi una década. Un lugar que aún olía a desinfectante viejo, a medicina estancada en las paredes, y que a veces parecía respirar por sí solo. El hospital tenía fama, no solo por su historia, sino por lo que decían que seguía pasando adentro. Pacientes que murieron en quirófano, doctores que se suicidaron después de errores médicos, enfermeras que desaparecieron sin dejar rastro. Todo eso me lo contaron después de firmar el contrato. La primera semana fue tranquila, pero la noche del viernes, exactamente a las 3:12 de la mañana, todo cambió. Estaba en la caseta revisando las cámaras cuando escuché por el intercomunicador un ruido metálico. Un chillido largo, arrastrado, como si alguien estuviera moviendo una cama oxidada por los pasillos del segundo piso. Me puse los audífonos. Pensé que el micrófono estaba captando interferencia, pero el sonido seguía. Claro, insistente. Un chirrido metálico, y luego algo peor, una risa ahogada. De alguien que no debía estar ahí. Agarré mi linterna y subí por las escaleras de emergencia. El aire estaba más frío en ese piso, como si la temperatura bajara varios grados de golpe. Al llegar, el pasillo estaba completamente vacío. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Pero entonces lo vi. Una camilla vieja se deslizaba por sí sola desde el fondo del pasillo. Lentamente, como si alguien invisible la empujara. No era viento. No era una pendiente. Era algo más. Me quedé congelado. Solo se escuchaba el chillido de las ruedas oxidadas avanzando hacia mí. Mi linterna comenzó a fallar justo cuando la camilla se detuvo frente a una de las puertas de quirófano. Entonces, la puerta se abrió sola. Corrí. Bajé las escaleras como alma que lleva el diablo. Pero justo cuando llegué al primer piso, algo me obligó a voltear. Una sombra oscura venía bajando tras de mí. Pero no tenía pies. Flotaba. Y cada vez que bajaba un escalón, las luces a mi alrededor se apagaban una por una. No sé cómo llegué a la caseta. Me encerré. Temblaba. Me sangraban las encías de apretar tanto la mandíbula. Revisé las cámaras, pero el segundo piso estaba completamente negro. Como si todo lo que había visto no existiera más. A la mañana siguiente, pedí mi cambio de turno. Me dijeron que nadie duraba mucho ahí. Que ese turno estaba maldito desde que el hospital cerró. Esa fue la última vez que volví al segundo piso. Y cada vez que paso por fuera del edificio, aún veo esa camilla oxidada junto a la ventana. Como si esperara a que alguien más se atreva a subir otra vez. 2. El vigilante del estacionamiento subterráneo. Fue una mala decisión aceptar ese trabajo, pero necesitaba el dinero. Me ofrecieron un pago extra por cubrir las madrugadas en un estacionamiento subterráneo, en pleno centro de la ciudad. Un lugar olvidado bajo un edificio de oficinas que ya casi nadie usaba. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Solo yo, un montón de cámaras y unos autos que nadie venía a recoger. La primera noche fue aburrida. La segunda, silenciosa. Pero algo ya se sentía raro. El aire ahí abajo no corría. Estaba espeso, cargado. El eco de mis pasos se sentía más fuerte de lo normal, como si el concreto mismo respirara conmigo. Y en ciertos rincones, el frío era antinatural. No como por ventilación, sino como si algo absorbiera el calor. La tercera noche lo escuché. A las 2:44 de la mañana. Sin motivo, comenzó a sonar una alarma de auto. Luego otra. Y otra más. En menos de un minuto, había 5 alarmas diferentes sonando al mismo tiempo. Corrí a revisar las cámaras, y fue entonces que la vi por primera vez. Una figura blanca, pálida, translúcida. Parecía una mujer, de cabello largo, vestida con lo que parecía una bata de hospital. Flotaba entre los autos, sin tocar el suelo. No caminaba. Se deslizaba. Y cada vez que se acercaba a una cámara, la señal se iba. Pantalla negra.
Ruido blanco. Interferencia total. Cuando la señal regresaba, siempre era igual. Uno de los autos estaba completamente rayado con letras grandes y torcidas. Decía, «Sal de aquí». Pensé que alguien me estaba jugando una broma, así que bajé armado con mi linterna y un batón. El silencio allá abajo era brutal. Las alarmas ya se habían apagado solas, como si nunca hubieran sonado. Pero cuando pasé por la fila de autos, ahí estaba el mensaje, rayado con furia en la pintura metálica de un coche nuevo. Y no había rastro de nadie. Volví a la caseta, y por curiosidad, puse la cámara del ascensor. Lo que vi me paralizó el corazón. La figura blanca estaba de pie dentro del ascensor, mirando directo a la cámara. No se movía. No parpadeaba. Solo estaba ahí, como esperándome. Apagué los monitores y me encerré en el cuarto de control. Esa noche no volví a salir. Pensé en renunciar, pero el jefe me pidió aguantar un par de días más. Acepté por necesidad, pero cada madrugada era peor. Una noche, mientras hacía ronda, encontré una silla de ruedas vieja en medio del pasillo. Nunca había estado ahí. Cuando me acerqué, rodó sola y golpeó un pilar. Y en la pared quedó escrito, como con dedos sucios, «No te lo voy a repetir». Desde entonces, empecé a escuchar susurros en los ductos, como si alguien me hablara desde las paredes. Una voz femenina, triste, y a la vez cargada de rencor. A veces decía mi nombre, y yo jamás se lo dije a nadie. La gota final fue una noche en la que me quedé dormido en la caseta, y desperté con las cámaras cubiertas de estática. Revisé los archivos grabados. A las 3:33 de la mañana, todas las cámaras captaron lo mismo. La mujer blanca caminando en círculos alrededor de la caseta, dando vueltas, 1, 2, 3 veces, hasta que se detuvo justo frente a la puerta. Y entonces, levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas negras que parecían absorber la imagen misma. Y sonrió. Después de eso, no volví. Entregué el uniforme sin decir una palabra. Y cada vez que paso por ese edificio, me invade una presión en el pecho, como si alguien me estuviera mirando desde abajo. A veces, en las madrugadas, me despierto sin razón y escucho una alarma de auto sonar a lo lejos. Y entonces recuerdo que ese lugar sigue ahí abajo, esperando. 3. El bar que nunca cerraba. Durante un tiempo trabajé en un bar de esos que ya tienen historia. No hablo de fama, hablo de ese tipo de historia que se susurra, que se evita contar en voz alta, porque da miedo que te escuche lo que sigue ahí adentro. El bar estaba en el centro antiguo de la ciudad, escondido entre calles estrechas y edificios de los años 40. Paredes de ladrillo expuesto, techos altos, una rocola vieja en la esquina que funcionaba con monedas antiguas, y una barra larga de madera tallada, agrietada por los años, y por cosas que mejor no saber. Se decía que el lugar nunca había cerrado desde su apertura. Ni por guerra, ni por temblores, ni por muerte, ni siquiera por asesinatos. Yo era el nuevo. Me tocaban las madrugadas, cerrar, limpiar y asegurar todo. No me molestaba. De hecho, me gustaba la calma después del ruido de la noche. Pero una madrugada, algo cambió. Ya era tarde. Eran como las 3:10 de la mañana. El último cliente se había ido. Cerré las puertas, bajé las persianas, apagué la máquina de hielo. Solo quedaba yo y ese silencio sucio que deja el alcohol y el humo. Estaba trapeando detrás de la barra cuando, de la nada, la rocola se encendió sola. ¡Pum! Un golpe eléctrico seco, como si algo la hubiera sacudido desde adentro. Y luego, una canción. Vieja, muy vieja. Una ranchera arrastrada, como de los años 50. Sonaba desgarradora, como cantada desde el fondo de una tumba. Lo raro no fue solo eso, fue el volumen. Altísimo, como si alguien le hubiera dado con furia al botón de máximo. El sonido rebotaba por las paredes vacías y retumbaba dentro de mi pecho. Me acerqué a la rocola para apagarla, molesto. Pero fue entonces que lo vi. Un hombre sentado solo en la barra, justo frente a mí. No lo escuché entrar. No abrió la puerta. No hizo ruido. Simplemente, apareció. Vestía un traje oscuro, bien planchado, como de otra época. Sus zapatos eran brillantes, pulidos.
Tenía un sombrero en la mano y la mirada clavada en su vaso. Pero lo más perturbador era su rostro. Tenía la cara llena de sangre seca, pegada a la piel, como si hubiera estado muerto por días. El rastro de un disparo en la sien izquierda, seco, negruzco, y su boca apenas se curvaba en una sonrisa que no era humana. Una mueca torcida, burlona, como si supiera que yo lo estaba viendo. Tragué saliva. Di un paso atrás. Parpadeé. Y ya no estaba. La rocola se apagó al instante, como si él se la hubiera llevado consigo. Corrí al cuarto de seguridad. Revisé las cámaras. No se grabó nada. La rocola nunca se encendió. El audio estaba en silencio absoluto. Al día siguiente, durante el cambio de turno, le conté a uno de los bartenders más antiguos. Me miró serio, sin risa ni sorpresa. ¿Te sentaste frente a la rocola anoche?, me preguntó. Le dije que no. Menos mal. Si te hubieras sentado ahí, él te habría invitado un trago. Y si lo aceptas, ya no sales. Ahí fue cuando me contó todo. Hace años, un tipo vino una noche con una pistola. Se sentó solo, pidió un whisky, dejó dinero exacto, y se voló la cabeza justo donde yo lo vi sentado. Desde entonces, dicen que su alma regresa cada tanto. A veces, a buscar conversación. A veces, solo a escuchar su canción. Otros empleados también lo han visto. Pero nadie se queda a hablarle, porque los que se sientan a su lado no regresan al día siguiente. Después de eso, empecé a limpiar más rápido. No me quedaba solo. Nunca me senté en la barra. Y cada vez que la rocola se encendía sola, porque lo seguía haciendo, muy de vez en cuando, yo salía por la puerta de emergencia sin mirar atrás. Porque aprendí algo. Ese bar puede cerrar sus puertas, pero no está vacío. No del todo. Y hay noches en las que, si pasas por fuera, juras escuchar esa canción, aunque el lugar esté completamente en silencio. 4. El cliente que no era humano. Esto me pasó hace un par de años, cuando trabajaba en un Oxxo que estaba medio perdido, a un lado de la carretera. De esos que solo abren por contrato y que nadie visita, si no es por necesidad extrema. La tienda quedaba justo en un tramo sin alumbrado, entre cerros, y de noche no pasaba ni un alma. A partir de las 2 de la mañana, ya no entraba nadie. Solo quedaba yo, las cámaras, y el zumbido constante de los refrigeradores. Siempre me dijeron que ese Oxxo tenía cosas raras. Que mejor no me durmiera. Que no me metiera al baño después de las 3, cosas así. Pensé que solo querían asustarme. Hasta esa noche. Era una madrugada especialmente fría. Las luces parpadeaban más de lo normal y la señal de la radio se cortaba cada rato. Yo estaba sentado detrás del mostrador, medio dormido, cuando escuché el típico sonido de la puerta automática abrirse. Pidos. Pero nadie entró. Me asomé, y no vi nada. Volví a mi lugar, y entonces, ahí estaba. Frente a mí, sin haberlo visto entrar, había un tipo alto, flaco, con una gabardina negra larga que le cubría hasta los tobillos. El sombrero que llevaba ocultaba parte de su cara, y debajo solo se veían 2 ojos negros, hundidos, como si no tuviera párpados. No dijo nada, solo levantó lentamente una mano, y señaló un encendedor que estaba en el exhibidor. Lo más raro no fue eso. Fue el silencio. No se escuchaba nada más. Ni la música ambiental, ni los frigos, ni el viento de afuera. Nada. Era como si el tiempo se hubiera pausado. Tomé el encendedor y se lo extendí con la mano temblorosa. Cuando tocó mi mano, sentí algo antinatural. Era un frío seco, demasiado intenso, como si hubiera metido la mano directamente al fondo de un congelador industrial. Pero no era solo el frío. Era una sensación de vacío, como si al tocarme, algo dentro de mí se apagara por un segundo. El tipo metió la mano a la gabardina y sacó un billete. Era un billete de los viejos, muy viejo, con colores ya gastados, como de los que ya ni circulan. Me lo entregó sin mirarme. Cuando vi su mano de nuevo, noté que los dedos eran demasiado largos, y las uñas, negras, como si no fueran humanas. Él se dio la vuelta y salió sin hacer ruido. La puerta ni siquiera sonó esta vez. Se desvaneció en la neblina como si nunca hubiera estado ahí. Yo me quedé paralizado. Respiraba rápido. La piel me ardía donde me tocó. Agarré el billete.
y se deshizo en mis dedos como papel viejo quemado. No dejó cenizas, solo polvo blanco, finísimo, que se fue con el aire acondicionado. Lo peor fue cuando decidí revisar las cámaras de seguridad. Retrocedí la grabación hasta el momento exacto. Y lo que vi, no tiene explicación. No había nadie. Nadie entrando. Nadie en el mostrador. Ni siquiera yo estaba ahí. Solo se veía el encendedor flotando solo frente al mostrador. Y luego desapareciendo de cuadro. Como si algo invisible lo hubiera tomado. Pasé la grabación cuadro por cuadro. Y en uno de ellos, justo por un par de segundos, se ve una figura negra, sin cara, reflejada en el refrigerador de cervezas. Solo un segundo. Y después, se corta la imagen. Guardé la grabación. Quise enseñarla, pero al día siguiente, el archivo estaba corrupto. Solo aparecía un mensaje que decía, no debía ser visto. Desde entonces, cuando me tocaban turnos en ese Oxxo, ya no aceptaba clientes después de las 2 de la mañana. Y nunca más volví a mirar a los ojos de nadie que entrara con gabardina negra. Porque ahora sé que no todos los que caminan por esta tierra son humanos. 5. El niño en la fábrica. En ese tiempo trabajaba como guardia nocturno para una maquiladora enorme que llevaba semanas cerrada por mantenimiento. Era un lugar frío, gigantesco, con techos altísimos y pasillos que parecían no tener fin. Solo entraban los ingenieros de día para revisar maquinaria, y por las noches me tocaba hacer rondas a mí, solo. Me asignaron ahí por 3 noches. Solo 3. Pero bastó una. Esa primera madrugada, ya casi por terminar mi turno, noté una luz parpadeando en la zona de producción. Todo lo demás estaba apagado. Esa área debía estar completamente en silencio, pero desde el pasillo largo, entre el eco de mis pasos, escuché algo que me heló la sangre. Una risa aguda, de niño. Pensé que era mi cabeza. El cansancio. El eco mal interpretado. Pero al llegar al área de producción, la vi. Una figura pequeña, corriendo entre las máquinas. Era un niño. No debía haber nadie ahí. Las puertas estaban cerradas con llave. Y sin embargo, ahí estaba, descalzo, con pantaloncito corto y camiseta sucia, corriendo entre los rodillos de acero y los brazos mecánicos cubiertos de polvo. Grité. «Hey, oye, no puedes estar aquí». El niño me miró por una fracción de segundo. Tenía la cara cubierta de hollín, como si hubiera salido de una chimenea. Pero lo más extraño eran sus ojos. Negros. Completamente. Sin blanco. Sin vida. Corrió hacia el fondo del área, donde solo hay un cuarto cerrado sin ventanas. Una sala de control pequeña que no tiene más que un escritorio, una silla, y un panel desconectado desde hace años. Lo seguí corriendo. Las luces parpadeaban. Mi linterna chispeaba. El aire se volvió denso, como si estuviera respirando tierra. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado, y dentro no había nadie. Solo polvo en el aire, silencio, y lo más perturbador de todo, huellitas de pies descalzos marcadas claramente en el polvo del piso. Chiquitas, frescas, iban del umbral al centro del cuarto, y ahí se detenían. Miré a mi alrededor, sin entender. Quise pensar que alguien me estaba jugando una broma. Pero entonces, de una bocina vieja y oxidada en la esquina del techo, una que nunca funcionaba, salió una voz infantil, distorsionada, mecánica, repetida en bucle. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? Una y otra vez. Sentí que me temblaban las piernas. Salí de ahí sin cerrar la puerta. Regresé corriendo al cuarto de vigilancia. Quise revisar las cámaras, pero la zona de producción estaba en negro total, como si nadie la hubiera grabado jamás. Al amanecer, fui con el jefe de mantenimiento a entregar mi informe. Le conté lo que vi. Su cara cambió. Me miró serio, y con voz baja me dijo, «No eres el primero que lo ve. Ese niño aparece desde que ocurrió el accidente». Me explicó que, años atrás, un trabajador había traído a escondidas a su hijo, porque no tenía con quién dejarlo. Lo sentó en una esquina con una tablet mientras él trabajaba, pero el niño se metió entre las máquinas. Nadie lo notó hasta que ya era tarde. Lo prensó un mecanismo automático. No hubo gritos, solo sangre y silencio. La empresa lo cubrió todo,
y la historia quedó enterrada bajo papeleo. Pero desde entonces, a veces se escucha su risa. Y otros, su voz pidiendo que juegues con él. Renuncié ese mismo día. Pero nunca olvidé las huellitas. Ni esa voz saliendo de una bocina que no estaba conectada. Ahora, cada vez que paso cerca de una fábrica vacía, me fijo si hay una luz parpadeando a lo lejos. Y si la hay, no me acerco, porque tal vez él sigue ahí, esperando a alguien que quiera jugar. 6. La llamada desde adentro. Trabajé durante casi 6 meses en el turno nocturno de una central telefónica en las afueras de la ciudad. Era un edificio viejo, de 3 pisos, con paredes de concreto, ventanas reforzadas, y un silencio que se volvía insoportable después de las 2 de la mañana. Mi trabajo era simple: monitorear las líneas, asegurarme de que no hubiera interferencias, y responder cualquier llamada interna entre operadores, aunque en realidad nadie más estaba ahí por las noches. La empresa había reducido personal, y las noches eran solo para pruebas automáticas. Yo estaba ahí más por protocolo que por otra cosa. Todo cambió una madrugada. Exactamente a las 3:17 de la mañana. Estaba tomando café frío, leyendo una revista vieja, cuando una de las líneas empezó a sonar. Lo extraño fue que el identificador mostraba algo que me dejó helado. Extensión 107B. Esa extensión no existía desde hacía años. Era de un viejo cubículo en el tercer piso, que se había cerrado después de una remodelación, cuando, según decían, una operadora se volvió loca y destrozó todos los espejos del edificio. Pensé que era un error del sistema. A veces la red interna hacía cosas raras, pero la llamada no paraba. El sonido era distinto, más metálico, más profundo, como si viniera de muy, muy lejos. Levanté el auricular, y del otro lado, se escuchó una respiración suave, femenina, apenas audible, como si hablara desde adentro de un closet o tapada con una manta. Y entonces dijo, con una voz que no olvido jamás: «Estoy en el baño, pero no me puedo ver en el espejo». Me quedé mudo. «¿Quién habla?», pregunté, sin respuesta. Solo silencio, y luego un susurro casi imperceptible: «Ayúdame. Algo me está viendo desde el otro lado». Corté. Me levanté de golpe. Caminé directo al baño del pasillo. Era un baño antiguo, con puertas de lámina, sin ventanas, y espejos largos que cubrían toda una pared. Pero esa noche, el espejo tenía empañado solo un lugar, como si alguien hubiera respirado directamente frente al vidrio. Y en el centro, con algo que parecía sangre seca, alguien había escrito una frase: «Ya me vi». Y no era yo. Me dio un escalofrío desde la nuca hasta los pies. Toqué la superficie del espejo, estaba tibia, como si alguien acabara de estar ahí. Volví a la sala de monitores. Busqué en los archivos de grabación interna. El sistema guardaba audio de todas las llamadas internas por protocolo. Cuando reproduje el archivo de la llamada de la 107B, no era la voz de una mujer. No era humana. Era algo distorsionado. Una mezcla entre estática y rugidos muy bajos, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo desde un lugar profundo. Revisé los registros del sistema. La extensión 107B había quedado desactivada exactamente a las 3:17 de la mañana de hace 2 años. La misma hora. El mismo minuto. La noche en que, según los rumores, la operadora del tercer piso se encerró en el baño y se cortó la cara con los fragmentos del espejo. Decían que antes de morir, repitió una sola frase: «No era yo. No era yo. No era yo». Después de eso, cerraron el piso. Y nadie volvió a usar esa línea. Hasta esa noche. Esa misma semana, pedí el cambio de sede. Pero nunca más dormí igual. Porque a veces, justo a las 3:17, me despierto de golpe, y juro que escucho una respiración suave al lado del teléfono fijo de mi casa. Como si algo, o alguien, aún buscara ser visto. 7. El último ascensor. Esto me pasó cuando trabajaba como intendente nocturno en un edificio viejo del gobierno, en el centro de la ciudad. Uno de esos edificios con arquitectura de los años 60, pasillos interminables, oficinas vacías, y ascensores que crujían cada vez que los usabas. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La mayoría de los días, no veía a nadie.
El lugar era un cementerio de escritorios abandonados y luces parpadeantes. La limpieza la hacía por pisos. Terminaba uno, bajaba al siguiente. Y así, hasta terminar en planta baja justo antes del amanecer. Pero esa noche, todo cambió. Eran las 4:03 de la mañana. Estaba en el piso 4, guardando mis cosas en el carrito de limpieza, cuando escuché un sonido que me hizo detenerme. El zumbido del elevador bajando por el ducto. Lo reconocí al instante. Era ese sonido agudo, mecánico, como un suspiro largo seguido del golpe seco al llegar al piso. Me asomé al pasillo. Las puertas del ascensor se abrieron solas. Y el pasillo, que segundos antes estaba en completo silencio, se llenó de un frío repentino, como si alguien hubiera abierto un congelador industrial. El ascensor estaba vacío, pero en el suelo, justo sobre el mármol, se marcaban huellas de pies descalzos, mojadas. Iban desde adentro del ascensor, directamente hacia mí. No escuché pasos. No vi a nadie. Pero ahí estaban. Claras. Recientes. Goteando. Tragué saliva. Intenté cerrar las puertas presionando el botón. Pero el panel no reaccionaba. La pantalla del elevador parpadeó. Y en vez de mostrar el número del piso, apareció algo que no debería existir. Nivel -1. Ese edificio solo tenía 6 pisos y un sótano pequeño de archivos. No había ningún nivel -1. Entonces, las luces del ascensor comenzaron a parpadear violentamente. Y desde el fondo del ducto, se escuchó algo. Una risa. Metálica. Descompuesta. Como si la emitiera una máquina con voz humana rota. Una risa que no sonaba alegre, sino como una burla enferma. Como si el mismo edificio se estuviera riendo de mí. Intenté retroceder, pero al dar un paso atrás, el foco del pasillo se fundió. Y luego otro. Y otro más. Uno por uno. Los focos se iban apagando desde el fondo del pasillo hacia donde yo estaba parado. Como si algo invisible se acercara, bloqueando la luz a su paso. Volví a mirar el ascensor. Ya no estaba vacío. Había una figura oscura en el fondo. Al principio no la noté bien, pero tenía una forma humana, encorvada, con los brazos larguísimos pegados al suelo. Tenía una cabeza grande y alargada. Y lo peor, parecía temblar como una imagen borrosa. Parpadeé. Y ya no estaba. Las puertas se cerraron de golpe, haciendo un clang metálico que resonó por todo el piso. La pantalla parpadeó una vez más, bajando. Y luego mostró nivel -1. De nuevo. Me quedé ahí, sin poder moverme por varios segundos. Todo estaba en silencio otra vez, hasta que escuché por el altavoz de seguridad, que jamás usábamos, una voz infantil, distorsionada, que dijo: ¿Quieres bajar también? Salí corriendo escaleras abajo. Ni me importó dejar el carrito, los productos, nada. Me encerré en la oficina de mantenimiento y esperé que amaneciera. Al día siguiente, le conté todo al supervisor. Solo me dijo: tú solo asegúrate de nunca apretar el botón sin número. Si aparece, no lo toques. Ese ascensor, a veces lleva a lugares que no existen. O peor, a lugares que existen pero no están en este mundo. Esa fue mi última noche ahí. Pero aún hoy, cada vez que entro a un edificio viejo y veo un ascensor, reviso que el panel no tenga algo raro. Porque si alguna vez aparece un nivel -1, no lo abras. No entres. Y sobre todo, no mires si hay huellas en el piso. Porque tal vez, alguien ya salió. Y va caminando, hacia ti. Si llegaste hasta aquí, no estás solo. Estos relatos los viví yo. Pero tú podrías ser el próximo en experimentarlos. Porque trabajar de noche, no solo es agotador. Es abrir la puerta a lo que vive cuando todo el mundo duerme. Suscríbete para más relatos reales. Y déjame en los comentarios si alguna vez viviste algo extraño en tu trabajo de noche.